Perfecto. Primera pregunta, chicas. Les voy a dar un tiempo considerable, ¿ok? Eh, Bueno, para esta tienen 2 minutos. Sí. Bueno, para esta solamente díganme la respuesta, ¿ok? Sí, esta es como una para practicar. Bien. Solamente díganme la respuesta aquí. No, en esta no. Aquí solamente es como para que aprendan a escribir en el quiz. Y por eso que aquí no hay que argumentar. Esta es solamente para calentar. De todos modos argumenté. Ok, perfecto. Ok, veamos. Vale, sí. Fíjense, aquí solamente era como para calentar, ¿ok? La B porque sí. Exactamente, eso, ¿vale? Eso es lo que van a hacer, María. Justamente eso. Fíjate que aquí ya no hay que escribir, no hay que seleccionar la opción, sino que pues ahí Quizzes deja que ustedes escriban y eso es lo que van a hacer, ¿ok? La respuesta, la B, y dicen por qué, ¿vale? Por ejemplo, Demi dice B porque rango es una cosa de intervalo entre el máximo y el mínimo. Ya, perfecto. Eso es, bien, eso es lo que van a hacer en las demás preguntas. ¿Listo? Esta era como para que vieran cómo se escribe y vean que es un poco diferente a lo que solemos hacer. Bien. Perfecto, entonces sí, claro, es la B. Bien, es la B. ¿Cuál es el rango? Es de 4 a 12, claro, porque el rango es el máximo y el mínimo, ya. Pues ese es el argumento, ¿vale? Entonces, em, cada quien va a hacer su argumento y no hay una regla exacta para hacerlo, o sea, no hay una fórmula, porque es algo como que muy personal, es algo que depende mucho de tu forma de interpretación, de cómo tú leas, depende también de lo que tú sepas, ¿sí? Entonces, fíjate, cada quien puede hacer su argumento de la forma que le parezca, pero lo importante es que lo intente. Eso es lo primero. Lo importante es que lo intenten. Segundo, que no sea muy, pero que no sea extenso. Esas son las dos, la segunda regla importante para que les vaya bien esto. Que no sea muy extenso porque el ITFES no les va a pedir que argumenten. ¿Sí? El ITFES solamente le importa que ustedes marquen la respuesta, así como aquí, pero sí es importante tener siempre un argumento, ¿vale? Para que les vaya bien en todo. Siempre hay que hacer un argumento aunque no te lo pidan. Pero ese argumento tampoco puede ser largo porque te va a hacer quemar tiempo. La idea no es quemar tiempo, sino optimizarlo. Entonces, por eso es que los argumentos no deben ser muy extensos. Por ejemplo, como los que hizo Damit aquí, ¿sí? Fíjense, una línea, ¿sí? Un poquito más de una línea. Así es como se debe argumentar, ¿ok? Así es como yo les aconsejo. Entre más corto, mejor. Bien. Y tercero, súper importante es que mm, es que estos argumentos como porque sí, porque lo dice la imagen,
porque es lo que dice el texto, porque, porque es la única que tiene sentido, ¿vale? Ese tipo de argumentos, esos no son argumentos, ¿vale? Entonces, eviten usar eso, ¿ok? Siempre hay como que pensar, ir un poquito más allá, ¿listo? Por eso es que este ejercicio es tan bueno, ¿sí? Por eso es que las personas que no se acostumbran a hacer esto, les puede ir mal en el ITFES, ¿sí? Porque no se acostumbraron a pensar, a ir un poco más allá. Bien. La B porque Miami Miami me lo confirmó. Sí, exactamente. Uy, llegó Manuel. Ok, perfecto. Dale, entonces, ya tú listo, Manuel. Dale, únete enseguida para que hagas la siguiente pregunta. Sí, para que hagas la siguiente pregunta y no te la pierdas, no te pierdas de nada. ¿Vale? Y bueno, entonces esas son las tres cosas, ¿ok? Para que los argumentos les queden súper bien. Que no sea largo, ¿sí? Y pues que no, que piensen un poquito más, ¿ok? Que vayan más allá de lo evidente. Perfecto. Hagamos la siguiente pregunta. Para esta creo que van a tener 5 minutos. Voy a ver. Uy, espérense, bueno, esta no. Sí. Esas eran como para practicar, pero son muy fáciles. Bien. A ver, porque todas tienen. Hmm, a ver. Parece que te tienen tiempo 1 minuto, pero yo estoy seguro que. Hmm, ok. Bueno, parece que hubo un error aquí en el quiz y por eso. Y todas las preguntas duran 1 minuto. Ah, bueno, qué mal. Mm, Bueno, em, hagamos lo siguiente. Listo. Listo, hagan eso, ¿ok? Hagan eso. Yo les cuento el tiempo por acá. Bien. Listo. Tienen mm, 5 minutos, ¿ok?
Ok, bueno, ya todas respondieron. Ok, pues sí, aquí se demoraron menos, entonces. 2 minutos, ok, buen trabajo. Vale, veamos cuáles fueron sus argumentos y fíjense que una pregunta fácil, sí, una pregunta fácil, pero absolutamente siempre hay que tener un argumento, en serio. Acostúmbrense a que siempre que marquen una pregunta ITFES, siempre hacerlo con argumento para que no les pase esto de que están entre varias opciones. Eso siempre pasa, de que a veces uno está entre dos opciones y terminamos marcando la que no es por no saber cómo argumentar, ¿sí? Por no saber por qué, no, por qué está bien o por qué está mal, ¿sí? Por eso es que uno a veces no sabe qué responder. Por eso es que a veces todas parecen que están buenas. Pero si tú sabes, eres capaz de dar un argumento, vas a poder como darle sentido y saber en qué fallan las demás. A ver, porque dice, el lunes, porque nacieron menos hombres. A ver, ¿eso es cierto? Bueno, sí, sí, eso es cierto. Vale, eso es cierto. Bueno, em, sin embargo, la cantidad de hombres que nacen no afecta la cantidad de mujeres que nacen. Entonces ahí puede haber una incongruencia con tu argumento, pero sí, porque fíjate, el lunes nacieron 12 mujeres, pero el martes nacieron 13. Entonces fíjate que ahí hay un error, ¿vale? El lunes no puede ser. Sí, básicamente es por tu argumento, ¿vale? Porque tu argumento dice que fue porque nacieron menos hombres, pero la cantidad de hombres no tiene nada que ver con la cantidad de mujeres que nacen, ¿sí? Son independientes. Entonces, claro, por eso es que ahí hay un error. Bien. A ver, dice la A porque en comparación a otros días tiene más nacimientos de mujeres. Claro, la A es el martes, bien. Claro, el martes nacieron más mujeres, ¿sí? A comparación de los otros días, ese es un buen argumento, ¿vale? Porque si tú lo comparas con los demás días, el martes nacieron más mujeres. Bien, ese es un buen argumento. A ver, dice Manuel, dice Daniela, lunes porque también debe ser mayor que los nacimientos de los hombres. Según yo, uy, no, 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 Daniela, nada. Sí, ahí no te están diciendo nada de los hombres. Bien, fíjate, ese es un error, ¿vale? Del que podemos aprender, ¿sí? Aquí el IFES solamente te está pidiendo que digas que día nacieron más mujeres. Aquí no tenemos nada que ver con los hombres. Bien, absolutamente nada tienen que ver los hombres en esta pregunta. O sea, te dan la información, ¿sí? Te dan la información de los hombres, pero no te están preguntando nada sobre ellos. Entonces, por eso es que hay un error, ¿ok? Sí. Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre centrarte en lo que te piden, ¿ok? Si no te piden nada sobre los hombres, pues tu argumento no tiene nada que ver con ellos, ¿ok? Tu argumento tiene que ver única y exclusivamente con lo que te pide el ICFES. Bueno, dice María, martes porque te están preguntando en qué día nacieron más mujeres y la tabla indica que el martes nacieron más mujeres que hombres. Pues sí, pues sí, ¿vale? Pues sí, claro, eso sería. Bien. Eh, bueno, qué interesante pero es que no hay ningún problema, ¿vale? Esto, no hay ningún problema en que te equivoques, ¿vale? De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre he querido como enseñar a los estudiantes, de que equivocarse está bien, ¿vale? Equivocarse está bien. Sí, porque algunos estudiantes a veces me dicen, profe, pero no diga mi nombre. Yo me equivoqué, pero no diga mi nombre. O sea, yo lo puedo hacer, ¿ok? Yo lo puedo hacer, pero eh,
realmente no hay problema, ¿ok? Realmente deberías alegrarte porque te equivocaste. Es una oportunidad muy grande para aprender y todos estamos aquí por eso, ¿ves? Todos estamos aquí por eso, entonces como que, o sea, yo respeto la intimidad de cada quien, pero la privacidad de cada quien, pero pues no, no es realmente el punto, ¿ok? El punto es que aquí todos nos equivocamos y todos nos vamos a equivocar y todos estamos aquí para eso. Vale, siguiente. Bien, vale, pero si en algún momento, fíjense que si en algún momento, vale, no quieren como que no exponerse, por decirlo de alguna forma, siempre se pueden cambiar el nombre, ¿vale? Yo nunca les he dicho que siempre entren con su nombre real, ¿vale? Por ejemplo, aquí Damit, pues sí, a lo mejor ella no quiere que, pero pues sí, ¿vale? Siempre pueden entrar con nombres diferentes y así nadie va a saber quién se equivocó. Pero de nuevo, no es el punto y no es lo que yo aconsejo, ¿bien? Lo que yo aconsejo es eso, de que te alegres porque te equivoques y aceptes que es una oportunidad para aprender y que también reconozcas que todos estamos aquí por eso. Pero sí, en cualquier momento se cambian el nombre y ya nadie va a saber quiénes son. No hay problema, bien, yo no exijo nada de eso. Bien, siguiente pregunta. Bueno, voy a quitar el cronómetro y les voy a dar máximo 5 minutos, bien, para esta pregunta. Bien, esta es de naturales.
Ok, listo. Eh, Ma- Manuel, ¿cómo has... Uy, bueno, no sé cómo lo estás haciendo, Manuel, pero saludos desde donde sea que nos estás viendo, ¿vale? Bueno, lo importante es que lo estás intentando. Bueno, no sé si estás de pronto viéndolo con... Ok. Bueno, a ver. Dice 3 porque se mantuvo constante y al estar constante la temperatura va aumentando. Uy, aquí hay un problema, ¿vale? Aquí dice, se presenta cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Bien, hay un error que ahora te lo voy a mencionar. Bien, voy a ver como que cuántas cometieron el mismo error y les digo. Dice D porque la gráfica te muestra que cada lapso de tiempo la temperatura aumentó 3 veces. Ok, vale. Sí, la temperatura aumentó 3 veces, pero hay un error ahí. Bien, hay un error muy importante. Vale. Dice Juliana 3. Y el argumento, bueno, eso y no es 3, ¿ok? Esa no es la respuesta correcta. Bien. Y pues es más o menos eso es lo que pasa, pues. Cuando uno no tiene un argumento, es muy fácil equivocarse, entonces, por eso que absolutamente siempre intenten dar un argumento, ¿ok? Así esté mal, pero yo les voy a como a dar consejos para mejorar. Dice D porque pasa de -20 a 0, luego de 0 a 100, y ahí hay un cachito que no sé qué es. Ok, o sea, D3. Ok, de 0 a 100, vale. Dice C, el calor aumentó 2 veces y la temperatura se mantuvo constante. Totalmente. Ok, parece que sí, esa es la respuesta. Miren lo que pasa, chicos. Sí, aquí obviamente es un poquito de lectura, ¿ok? Un poquito, esto es lo que más afecta en naturales, ¿sí? En naturales lo que más afecta es un poco las palabras que te dicen, porque como es muy técnico, muy científico, algo así, pues eso puede hacer que uno se equivoque, aunque esté súper fácil, pero si uno no está familiarizado con ese lenguaje, eh, uno se puede equivocar. Bien. Entonces, mira lo que pasa aquí. Dice, el estudiante sabe que los cambios de fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante, ¿vale? La temperatura se debe mantener constante para que haya un cambio de fase. Entonces ahora dice, ¿cuántos cambios de fase se observan? Bien, entonces toca buscar eso. Cuando el calor aumenta y la temperatura se mantiene constante. Eso es lo que toca buscar. Vale, entonces, lo que les digo siempre, cuando tengan una gráfica, la clave son los ejes. Bien, eso es lo primero que deben ver, porque si no ven esto, se va a complicar, ¿ok? Parece súper sencillo, solamente ver los ejes, pero esa es la clave, ¿ok? Esa es la clave para entender cualquier gráfica de este estilo. Bien, entonces fíjense que el calor es el eje X y la temperatura es el eje Y, ¿vale? Entonces, el calor debe aumentar. Eso es lo que te dice, el calor aumenta. Entonces, el calor debe ir hacia la derecha para aumentar, ¿vale? Porque como está en el eje X, ¿sí? Hacia la derecha aumenta, ¿vale? Hacia la derecha aumenta, ¿vale? Y la temperatura se debe mantener constante, o sea que no debe subir, tampoco debe bajar. Constante quiere decir que se mantiene así, como una línea recta. Eso es constante, ¿vale? Una línea recta.
Cuando el eje Y es constante, así es como se representa, totalmente horizontal, o sea, no sube ni tampoco baja, ¿vale? En el eje Y. Entonces, eso es lo que tocaba buscar. Fíjense que el primer cambio de fase es este que está aquí. Bien. Porque la temperatura es constante, la temperatura no está subiendo, no está bajando, pero el calor está aumentando porque el calor, fíjense que se está moviendo en el eje Y, en el eje X, ¿sí? En el eje X el calor está aumentando, pero en el eje Y, pues no está subiendo ni bajando, está constante. Y el segundo es aquí, fíjense, solamente hay dos cambios de fase, ¿vale? Solamente hay dos. Bien. Esa es la respuesta correcta. Bien. Entonces, consejo. Pues no, el consejo que les puedo dar es simplemente cuando tengan gráficas de este estilo, fijarse muy bien en los ejes, en serio, ¿vale? Esa es la clave para cuando tengan una gráfica así, los ejes son la clave, porque eso es lo que te dice lo que significa esa gráfica. Sin los ejes, esto puede ser lo que tú quieras, ¿vale? O sea que estaba bien, no, no porque tú dijiste 3, ¿vale? Tú dijiste 3 porque se mantiene constante, o sea, son 2, ¿vale? Tú dijiste que son 3, entonces, sí. El argumento, porque se mantuvo constante, al estar constante la temperatura va aumentando, porque se mantuvo constante, pero pues, y al estar constante la temperatura va aumentando. O sea, lo hiciste al revés, ¿ok? Lo interpretaste al revés, ¿sí? Lo que se tenía que mantener constante es la temperatura. La temperatura no debía aumentar. Sí, lo hiciste como un poquito al revés. Pero pues claro, sí, eso es normal. ¿Vale? Entonces fíjense que esta pregunta es muy interesante porque, o sea, aquí te dicen todo. Te dicen que es un cambio de fase, ¿sí? Te dan la gráfica, bien. O sea, te dan todo. Tú no te tienes que saber esto de memoria. Pero lo que sí debes hacer es saber interpretarlo, saber leerlo y saber argumentarlo. Bien, por eso ahí es donde los estudiantes fallan, ¿sí? Pero fíjate, conocimiento así como tal, que tú tengas que saberte fórmulas y tengas que saberte un montón de cosas, pues no, la verdad es que no. Pero fíjense que sí hay habilidades que hay que mejorar. Bien. Y bueno, se me olvidó preguntarle a Manuel cómo está haciendo para... Bueno, debe ser que tiene algún problema con... Bueno, intentemos la otra pregunta. Bien. Manuel tiene poderes, sí, sí, hazlo. Sí, sí creo. Bien. Intenten eso, chicos. Pero aquí máximo, sí, para este como lo mismo, sí, máximo, como máximo 5 minutos. Pero pues lo pueden hacer antes. Si entre más rápido lo hagan, mejor.
Ok, bueno, ya 5 minutos, ¿bien? Sí, sí, yo una vez me dijeron para dar clases HITFES para un colegio privado. Y yo le decía a mis estudiantes como que, no, relajados, conmigo no hay que prender cámara, conmigo no hay que, sí, conmigo no hay que, yo, o sea, yo no pedía nada, que yo no exigía nada. Pero luego me dicen los profesores, Sebastián, tiene que exigir que prendan la cámara para tal cosa y no sé qué. Yo como que, ese no es mi estilo. Pero sí, se ponían muy pesados con eso. Bueno, pues, veamos. Ok. Bueno, me imagino que los demás no lo hicieron porque no tienen claro qué es una regla de tres. Pero pues sí, es un temita importante. Dice B porque la regla de tres, si están en diagonal, se multiplica y lo que queda se divide. Ayúdanos a explicar. Sí, sí, claro, tal cual. Se debe dividir entre 4 y no 8 según la fórmula, ese es el valor inicial. Sí, exactamente. Bien, entonces les voy a explicar rápidamente cómo es la regla de tres. Bien. Sí, fíjense, eso es lo que yo les digo, lo que les decía en la introducción. Estas son cosas que se ven en noveno, octavo, de pronto décimo, pero estas son cosas que se ven, eh, que uno ve desde hace mucho rato, pero pues como no se vuelven a dar, se olvidan. Entonces cuando uno dice, yo voy a hacer pre-IFES en 11 porque me van a preguntar cosas de 11, eso es un error, ¿vale? Fíjense que el IFES es todo menos 11. Por eso es que es importante como prepararse con tiempo para repasar todo lo que no vieron o todo lo que se les olvidó de décimo para abajo. Entonces sí, por eso es que hacer pre-IFES desde décimo es realmente lo mejor del mundo. Vale, entonces dice, ¿en cuál procedimiento hay un error? Bien. Cuando ustedes tienen una regla de tres, es lo siguiente, ¿vale? Ustedes siempre van a tener algo como esto. ¿Sí? Una magnitud uno y una magnitud 2. Bien. Magnitud es una cantidad, ¿ok? Magnitud es una cantidad, más nada. Entonces aquí tiene magnitud uno 4 y magnitud 8, magnitud 2 8. Bien. Y acá 6 y acá pues hay una incógnita. Vale. Siempre que ustedes tengan una regla de tres, lo único que deben hacer es lo siguiente. ¿Sí? Las reglas de tres son para hallar ese valor que no conoces. Para eso son las reglas de tres simples. Para tú hallar ese valor que te hace falta teniendo los otros valores. Entonces, siempre que tengas una regla de tres, se resuelve de la siguiente forma. Estos dos que están estos dos se multiplican, ¿ok? O sea, los números que están de forma diagonal entre sí, esos se multiplican. Una multiplicación normal. 6 por 8. Bien. Y el que queda, ¿sí? El que queda, el que no se ha multiplicado, ese queda dividiendo, ¿ok? Ese es el que queda dividiendo, o sea, de la siguiente forma. Sería entonces 6 por 8, ¿sí? 48, y ese valor se divide entre 4, ¿sí? 48 entre 4, porque es el que está, pues es como el que el que sobra, ¿ok? El que sobra siempre divide. Y el resultado es ese, el resultado de esa incógnita es eso, 12. Bien, es 12.
Entonces, fíjense que aquí está el error. El error está en el paso 2, ¿sí? En el paso 2, porque se debía dividir era entre 4, ¿sí? El 4 es el que debía dividir. Y ya, esa es la respuesta. Bien, la B, tal cual como lo dijeron acá. Entonces, sí, esto es una regla de 3, ¿ok? Esto es una regla de 3, sí. Les voy a colocar otro ejemplo para que vean que siempre es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, la magnitud 1 va a ser mm, casas y la magnitud 2 va a ser número de trabajadores, ¿sí? De obreros. ¿Sí? Esa es magnitud 1, magnitud 2, o sea, las magnitudes son medidas, ¿ok? Cosas que tú puedes medir. Entonces, tú las casas, tú las puedes contar y el número de obreros también puedes contarlos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para hacer una casa se requieren 5 obreros, ¿vale? Para hacer una casa se requieren 5 obreros, ¿vale? Entonces, si yo tengo 20 obreros, ¿cuántas casas podré hacer con eso? ¿Sí? ¿Cuántas casas podré hacer si yo tengo 20 obreros? Entonces, bueno, esto se puede hacer un poco también mentalmente, pero las reglas de 3 son así, ¿ok? Esta es una regla de 3. Bien, entonces fíjense que la incógnita está del otro lado. En la pregunta ejemplo, la incógnita estaba en la magnitud 2, pero ahora está en la magnitud 1, o sea, del lado izquierdo. Pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Se los coloca así para que vean que es exactamente lo mismo. Siempre es, siempre se multiplican los números que están diagonales entre sí. En este caso, 1 y 20, esos números siempre se multiplican, ¿ok? Los que están en diagonal entre sí. Y el que sobra, ese es el que queda dividiendo, ¿vale? Ese queda dividiendo. Entonces sería 1 por 20, ¿sí? Siempre se multiplican lo que está en diagonal, eso da 20. Y el resultado de eso lo divides entre 5 en este caso. La respuesta es 4. Bien. O sea que si tú tienes 20 obreros, puedes hacer 4 casas. Eso es todo. Bien. Entonces, eso es como lo que tocaba saber aquí, ¿ok? Eso es lo que tocaba saber. Bien. Hagamos otra pregunta. Listo, esta pregunta es muy buena. Aquí se van a dar cuenta quién sabe leer y quién no, ¿vale? Entonces, nada, solamente inténtenlo, ¿ok? No se dejen meter presión. Solamente inténtenlo y, y verán que... Y claro, y aprendan, apliquen lo que les he enseñado en las anteriores preguntas. Entonces, listo, tienen máximo 5 minutos para escribir su argumento.
Ok, perfecto. Veamos cómo le fue. Sí, esta es una pregunta muy, pero muy ITFES, ¿ok? Esta es una pregunta que marca muy bien a lo que ustedes se van a enfrentar. Sí, pues es un poco de lo que les he hablado en las clases. A ver. Manuel dice, ve porque dijo Juliana. Ok, vale. Juliana dijo la B, ok. Juliana dice la B, Manuel la B porque eso fue lo que dijo ella. Ok, vale. Dice, la A porque el procedimiento solo se puede aplicar con números, ni modo ponerle a sacar promedio a nombres. Excelente. Dice, ya que esto solo se puede aplicar para conjuntos numéricos. Excelente, así es como se argumenta. Bien, así es. Corto, al grano, o sea, yo no le estoy pidiendo que hagan un periódico argumentando, no, es solamente algo que te permita marcar con seguridad. Y sí, y ese es un muy, pero muy argumento. El procedimiento antes descrito se puede aplicar solamente a los conjuntos de datos numéricos. La A, perfecto. Sí, eso es. Bien, tal cual. Bien. Metieron una Biblia para una pregunta re sencilla. Sí. Eso es el IFES, ¿vale? Esto es el IFES. Listo. Fíjate que todo de la Biblia, fíjense, el montón de pasos, una tabla completa para hacer esto, para una pregunta, pues, para, para solamente decir que es la A porque solamente se puede aplicar a números. Bien. Entonces, claro, por ejemplo, dice el paso 1, si hay el promedio, paso 2, las restas, paso 3, las sumas, paso 5 se divide, pues eso solamente se puede aplicar a números, ¿vale? O sea, tú no puedes dividir nombres, tú no puedes dividir Paola entre 4, ¿vale? Lo mismo con el color de los ojos, tú no puedes sumar verde más 4. Entonces, claro, fíjate. Por eso es que, claro, es la A, dice, al conjunto de edades y al conjunto de pesos. Claro, porque son números, edad y peso son números. A eso tú les puedes sacar promedio, les puedes sumar, restar, dividir, lo que tú quieras. ¿Vale? Perfecto. La B no puede ser porque dice al conjunto mostrado por las edades, sí, pero luego dice por los nombres de los hombres, pero tú no puedes aplicar esos pasos que tienen que ver con suma, resta, multiplicación y división, tú no se lo puedes aplicar a los nombres. Entonces, fíjense que la B empieza bien, pero termina mal. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Para que la pregunta sea correcta, bueno, para que la opción sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. Siempre, ¿vale? Perfecto. Y bueno, y también con el paso 1 ya se sabía, porque cuando a ti te dicen promedio, ¿ok? Grábense esto, ¿ok? Porque esto lo preguntan demasiado. Cuando te hablan a ti de promedio, el promedio es sumar todo, ¿vale? Entre la cantidad de datos, ¿bien? Eso es el promedio, siempre. Siempre que te hablen de promedio, acuérdense de esto, es que tú sumes todo y lo divides entre la cantidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 3 más 5 más 10 más 11, ¿sí? Si yo le quiero sacar promedio a estos datos, se suman, ¿vale? Se suman y se dividen entre la cantidad. Aquí hay solamente 5 datos, entonces. Así es como se saca promedio, ¿vale? Siempre sumas y divides entre la cantidad, ¿vale? Entonces, fíjense que este proceso de promedio tú no se lo puedes aplicar a los nombres,
ni tampoco al color, porque o sea, no se puede sumar. ¿Cuánto da verde más azul más café más azul más café? O sea, no se puede. Bien, entonces por eso era la A. Muy bien, chicas. Vale. Bueno, y por cierto, yo sé que de pronto Manuel ahí como para bromear un poco la B porque lo dijo Juliana, pues, pues sí, de pronto para jugar, pero siempre hay que aprender como a uno mismo sacar el argumento, ¿ok? Sí, siempre sacar porque esto pasa en el ITFES, en serio. Eso pasa demasiado y se van a dar cuenta de que cuando estén en 11 y el colegio empiece a darle importancia a todo esto, se van a dar cuenta de que hay profesores que dicen cosas diferentes. Hay profesores que dicen que es la A, luego hay profesores que dicen que es la B, y luego está otro profesor por allá que dice que es la C. Entonces, ¿a quién le cree uno? Sí, eso va a pasar demasiado, eso va a pasar y se van a acordar de mí en 11, ¿vale? Eso va a pasar mucho y si tú no tienes como la capacidad de tú mismo argumentar, si tú no tienes la capacidad de saber qué argumentos son buenos y qué argumentos no, pues vas a sufrir mucho, ¿vale? Vas a sufrir mucho porque te van a confundir los profesores. Los mismos profesores que son en los que uno confía todo, pues te van a hacer confundir. A veces hacen confundir a uno. ¿Por qué? Pues sí, pasa, ¿va? Eso siempre pasa, ¿ok? Entonces es muy importante que uno mismo sea capaz de tener como que ese sentido crítico, ¿listo? Y que uno mismo pueda responder según lo que uno, pues según lo que uno crea que es correcto, pero siempre con fundamento. Perfecto, hagamos una más, a ver cómo les va. Bien, listo. Entonces, de nuevo, máximo 5 minutos para esta pregunta. Inténtenlo, saquen su argumento lo mejor que puedan y yo les voy diciendo si están bien o no. Y les voy dando consejos.
Perfecto, chicas. Veamos cómo les fue con esta pregunta. Fíjense que aquí en esta pregunta aquí se podía aplicar la estrategia que siempre les he comentado de que saber cuáles empiezan bien, cuáles empiezan mal y descartar, ¿sí? Fíjense que es bueno aprenderla porque el IFES pregunta mucho así, al IFES le gusta demasiado preguntar con ese estilo, entonces vale la pena dominarlo. Muy bien, veamos cómo le fue. Manuel la C. Ok, bueno, de pronto dice, vale. Como les digo, siempre intenten el argumento, ¿ok? Porque es muy probable que puedas cometer un error, ¿listo? Cuando tú marcas una opción en el IFES sin tener un argumento, es como dar un tiro al aire, en serio. O sea, no le estás pegando, le puedes dar a lo que sea, ¿sí? Entonces es como que peligroso, hasta te puede caer a ti mismo el tiro, entonces hay que tener cuidado. Bien. Entonces dice C, porque no sabe cuánto se tardará por esa ruta, puede demorar más de los 30 minutos. Ok. C, porque desconoce el trayecto de la casa al parque y el trabajo. Bien. Dice A, porque sacamos los palitos del triángulo y los sumamos. Es más largo el camino. Le sale mejor irse en Transmilenio. Me encantó. Bien. Dice María. Uy, María, bueno, creo que te extendiste, pero está bien, ok. Eso es como lo máximo. Ya después de 3 líneas, ya es demasiado, ¿vale? Dice A, porque el trayecto de la casa de trabajo son 2 catetos. Al parque del caso son 2 hipotenusas. La hipotenusa siempre es mayor. Ok, vale, María lo hizo, sacó un argumento bastante técnico y eso está bien, como les digo, no hay una forma de argumentar, ¿vale? No hay una forma de argumentar, solamente hay como que ciertas recomendaciones, pero cada quien argumenta según lo que entienda, según lo que sepas, como pueda, pero siempre hay que hacerlo, ¿bien? El mío quedó en el suelo comparado con el de María, pues como les digo, no hay, es inútil comparar argumentos, ¿ok? Es inútil, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a alguna persona, te puede decir que el mejor es el de Transmilenio porque es más cortico. O, por ejemplo, otra persona te puede decir que mejor fue el de María porque es más técnico, porque habla matemáticamente, pero pues sí, llegaron a la misma conclusión. Entonces, sí, no es inútil comparar los argumentos. Bien. Sí, sí, hay argumentos que son más ilegales que otros, pero sí, lo importante es que llegaron a la misma conclusión. Bien. Bueno, me voy a centrar en los que dijeron la C, ¿ok? A los que argumentaron que era la C. Bien. Entonces dice, Mateo camina 30 minutos todos los días de su casa al trabajo. Bien, o sea que de la casa al trabajo hay 30 minutos. ¿Listo? Eso te lo dicen ahí. Bien, aquí hay 30 minutos para ir de la casa al trabajo. Bien, 30 minutos. Bien, entonces luego se va por otra ruta, luego pasa por el parque. Bien, Mateo afirma que con la misma velocidad, el nuevo camino le tomará más de 30 minutos. Bien, yéndose por el parque, se va a tomar más de 30 minutos. Bien, entonces lo que yo les aconsejo es saber si es sí o no. Eso es lo primero, ¿ok? Porque así se vuelve mucho más fácil. Entonces, bueno, aquí algo que de pronto debían saber y es que entre 2 puntos, ¿sí? Entre 2 puntos, sea cual sea, la distancia menor
siempre es la recta, ¿bien? La recta siempre va a ser como la menor distancia, ¿vale? O sea que si tú tomas otro, te vas por otro lado, que no sea el derecho, te vas a demorar un poquito más. Y eso es como que, eso es algo que nosotros vivimos mucho cuando vamos en moto, cuando vamos en carro para algún lado, ¿vale? Si tú te vas, uno siempre coge la principal porque es más derecha. Si tú te vas por otro lado, de pronto, pues te demoras más, ¿vale? Te demoras más porque la distancia más corta siempre es la línea recta, ¿ok? Entonces, si la línea recta dura 30 si dura 30 minutos, ¿vale? Si se tarda eso por el camino más corto, quiere decir que en el parque sí o sí se va a demorar más, ¿vale? Si se va por el parque, se va a demorar más de 30 minutos, porque pues es que lo más corto, o sea, lo que menos se puede demorar es yéndose de la casa al trabajo derecho. O sea, eso es lo que, ese es el camino más corto, o sea, es el camino por donde más tiempo se ahorra. Si se va por otro lado, ya se tarda más, ¿sí? Se tarda más, entonces, claro, sí o sí, se va a demorar más, ¿vale? Porque ya no se está, ya se está desviando. Si se desvía, pues llega al mismo punto, pero se demora más. Lo más eficiente siempre es irse derecho. Entonces, la respuesta es correcta su afirmación, sí, ¿vale? O sea, sí, sí se va a demorar más de 30 minutos, ¿vale? Porque ya se está desviando del camino que es derecho. Bien, entonces queda entre esas dos. Queda entre la A y la B. Bien. Entonces, por ejemplo, porque no sabe cuánto se tardará por esa ruta. Entonces se puede demorar más de los 30 minutos. Ok, eso pasaría, ¿vale? O sea, de que no se sabe si va a durar más o menos. Eso pasaría si, eh, si tuviera velocidades distintas, ¿vale? Porque claro, si de la casa al trabajo va a pie, ¿sí? Pero luego se va por el parque, pero ya se va en moto, pues se puede demorar menos de los 30 minutos, ¿verdad? Porque si tú te desvías, pero vas más rápido, puede llegar en menos tiempo, ¿sí? Porque vas con mayor velocidad. Pero si la velocidad es la misma, por eso es que te lo dicen, ¿sí? Por eso es que dicen con la misma velocidad. Por eso es que ese detalle era importante, ¿vale? Si fuera velocidades diferentes, sí podría pasar lo que tú dices, de que no se sabe si se demora más o menos, porque depende de la velocidad que lleve. Bien, entonces, sí, ¿vale? Y por cierto, este argumento de que se desconoce el trayecto, sí, eso es verdad, sí, se desconoce el trayecto, pero no importa, si tú te desvías del camino que es derecho, te vas a demorar más, así sea un minuto más, ¿vale? Porque la distancia más corta siempre es la recta, ¿ok? Si ya tú te vas por otro camino que no sea recto, ya te vas a demorar más, ¿ok? Te vas a demorar más. Sin importar que no conozcas el camino, te vas a demorar más, ¿sí? Porque siempre el corto, el camino en el que uno se demora menos, siempre es la línea recta. Entonces dice la sí, porque la suma de los trayectos de la casa al parque y el parque al trabajo es mayor que el trayecto punteado. Sí, eso es verdad, eso es verdad, ¿vale? Eso es verdad, ok, ¿vale? Eso es cierto. Es por eso que se va a demorar más, porque si uno suma los trayectos, siempre va a dar más,
siempre va a dar como que más largo, ¿ok? Siempre va a ser más largo porque no es el camino recto, ¿vale? El camino recto siempre va a ser la distancia más corta. Muy bien. Bueno, hagamos la última pregunta, ¿ok? Hagamos la última pregunta de hoy. Lean lo mejor que puedan, hagan su mejor esfuerzo y sí, eso es lo importante. Ya verán que la próxima vez que lo intentemos, verán que les va a ir mejor, ¿ok? Entre más hagan este ejercicio, mejor van a ser, más expertos serán haciendo sus propios argumentos. Entonces, dale, no se preocupen si hoy no se sintieron bien o sintieron que les hizo falta más. Sí, porque es práctica, ¿vale? A mí me sale esto fácil porque yo estoy haciendo esto desde que empezó la pandemia. Si se dan cuenta, eso es lo que hacemos los profesores. Los profesores lo que siempre hacemos es esto, darles una pregunta y darles un argumento de por qué es la A o por qué es la otra. Eso es lo que hacemos los profesores. Entonces miren que sin querer ustedes se están convirtiendo en maestros del ITFES. Entonces, si tú eres un maestro en el ITFES, esa prueba te va a quedar muy fácil. Bueno, última pregunta de hoy. Hagamos la última. Bueno, esta no. Ya les busco cuál. Bien, esta. Listo, tienen 30 minutos, 30, 5 minutos, ¿ok? Yo les cuento el tiempo desde acá, desde mi celular.
Ok, perfecto, veamos. Vale, pues esta es una de estas preguntas que me gustan mucho porque parece que son muy complicadas, pero no, la verdad es que no son muy difíciles, ¿vale? Pero pues claro, cuando uno no está familiarizado con esto, sí se puede convertir en algo muy difícil, pero con el tiempo todo esto se vuelve un relajo. Vale, veamos, dice, Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan: 30% para pagar la cuota mensual, 70 lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Es decir, 35 para el carro y 35 para gastos generales. Perfecto. 10 de 10. ¿Vale? Fíjate, así me doy cuenta de que, por ejemplo, María es bastante técnica, siempre intenta como que buscar las explicaciones matemáticamente correctas y lo mejor argumentadas. Y eso está bien, ¿ok? Y eso está bien. Como alcanza a escribir tanto, dice. Pues sí, es María, muy bien, me gustó, ¿vale? Y sí, eso es. Esta viene siendo como la forma legal, ¿ok? Esta viene siendo la forma legal, sin embargo, hay algo que te tengo que aconsejar, ¿vale? Pero voy a leer el otro, dice. Porque lo que sobra lo divide entre dos y le queda para el carro y lo otro para X y Y cosas. Si supiera explicar esto tendría sentido. Pues es que no debe tener sentido, ¿vale? O sea, que tenga sentido matemáticamente, em, no es como la regla más importante, ¿ok? Fíjense que yo cuando les dije las reglas no les dije que debe ser la más técnica, que tienen que argumentar con los términos matemáticamente correctos. No, porque eso realmente no es lo más importante, ¿vale? La diferencia entre amarillo. Sí, de eso les iba a hablar, ¿vale? Estos dos argumentos sirven mucho para explicarles algo, y es que en el ITFES siempre hay como que varias formas de llegar a lo mismo, ¿listo? Por eso es que, por eso es que pues no estoy muy de acuerdo con estos profesores que siempre imponen su método, ¿vale? Como que la forma en que yo lo hago es la forma correcta y es la única forma que hay. Eso no me parece muy correcto, ¿vale? Por eso es que me gusta mucho hacer esto. Fíjense que yo no les he dicho mi forma. Las formas de explicarlas, todas las han dicho ustedes. Yo solamente les digo si están bien o no. Pero fíjense que ustedes son las que propusieron los métodos. Y me parece que eso es algo que hace falta, ¿ok? Hace falta mucho eso. Porque fíjense que lo puedes hacer como María, que es la forma legal. La forma que usa María es lo que yo llamo la forma legal. O sea, la forma que usaría alguien que sabe, ¿bien? Alguien que sabe matemática da el argumento que dio María, ¿vale? Y también como la anterior, de la hipotenusa, el cateto, eso es un argumento que da alguien que sabe matemáticas, ¿bien? Y eso está bien. El caso, por ejemplo, de Mariana, ella es, si bien no es tan técnica, es muy lógica, ¿ok? Esa es la forma de Mariana, se llama más por la forma lógica. ¿Listo? Y eso está también perfecto. ¿Listo? Eso está también 10 de 10. Es una forma que si bien no es la más técnica, es la forma que usa alguien que sabe leer. ¿Listo? La forma de Mariana es la forma de alguien que sabe leer, entonces entiende la situación y lo explica de la forma lógica. ¿Vale? Yo no sé matemáticas, dice. Pues no, simplemente son dos estilos diferentes y mi consejo es que aprendan las dos. ¿Listo? Ese siempre es mi consejo. De que siempre aprendan la forma legal, o sea, la forma en que lo hace Mariana, y la forma no tan legal, pero lógica, que es la que usa Mariana. ¿Sí? Mi consejo siempre es que aprendan a usar las dos, ¿vale? Porque hay preguntas que, pues, hay que tener cierto tecnicismo, hay ciertas preguntas que
que toca tener algo de matemáticas, pero hay otras que se resuelven en 10 segundos si te vas por la forma lógica, ¿sí? Si te vas por la forma lógica, la respondes súper rápido, pero si te vas por la forma técnica, te demoras más. Entonces, fíjense que lo que yo aconsejo siempre es aprender los dos estilos, ¿vale? Pero nada, buen trabajo, ¿ok? Excelente trabajo, chicas. Eso es todo por hoy.